Saludos, le habla Raúl Rodríguez. Aquí estoy presentando uno de mis trabajos finales. El trabajo se titula Seminario, Trabajo Final, Seminario Informática del profesor Freddy Santos. El primer tema que vamos a estar explicando en este momento es ¿qué es un sistema de información? Dice que un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. Los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. La importancia de este sistema de información radica en la eficiencia en la corrección de una gran cantidad de datos ingresados a través del proceso diseñado para cada área con el objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. La característica de este sistema de información es que es un sistema que se caracteriza principalmente por la eficiencia que procesa los datos en relación al área de la acción. La importancia de la informática en la industria es de vital importancia porque puede reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos, de modo que los fabricantes, proveedores y distribuidores y clientes ahora pueden intercambiar información en línea, lo que favorece la fabricación bajo demanda. La informática ha encontrado un lugar ideal en el proceso de fabricación para brindar la ventaja competitiva que requiere cualquier industria, ya sea que se trate de una fabricación discreta o de una organización de definir los precios, distribución en la fabricación en sí y otros aspectos del diseño. Entonces aquí tenemos los sistemas de información en los negocios. Dice que está compuesto de tres sistemas. El primer sistema es el sistema de proceso, de procesamiento de transacciones. El segundo, el sistema de control de proceso de negocio. Y el tercero, sistema de control de colaboración empresarial. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Cuando hablamos de un sistema de información, se refiere a un conjunto de mecanismos ordenados cuya finalidad es gestionar los datos y la información para que puedan ser recuperados y procesados de forma fácil y rápida. La tecnología de la información es un programa de la aplicación utilizado por equipos informáticos y de telecomunicaciones para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos. También tenemos la tecnología de informática de hardware. Esta es la parte física de una computadora que forma un sistema de dispositivos informáticos. A menudo se denomina IEO. Incluye dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, unidad central de procesamiento, CPU, memoria, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de conexión. También tenemos la tecnología informática de software. Este es un conjunto de programas que ejecuta la computadora. Estos programas contienen instrucciones o comandos codificados en un idioma de la computadora que se puede entender. Es como un lenguaje de programación. También tenemos la tecnología de redes de comunicación. Este es un conjunto de medios, tecnología, protocolos y facilidades necesarios para el intercambio de información y documentos entre los usuarios de la red. También tenemos la tecnología de la administración de recursos de información. Son aquellos componentes de hardware y software que son necesarios para el buen funcionamiento y la organización de trabajo, con ordenadores periféricos tanto a nivel individual como colectivo, organizativo, sin dejar de lado un buen funcionamiento del mismo, etc. También tenemos la tecnología de la información. El término tecnología de información, TIC, fue creado con el propósito de hacer una distinción entre las máquinas de alcance limitado otras con propósito más general. Se basa en el estudio y el desarrollo de sistemas de información como aplicaciones de software, hardware y de computadora. Tenemos la aplicación de negocio.
son los programas de ordenadores creados específicamente para el uso de la empresa. El objetivo de la aplicación de negocio es hacer que todos los programas y el equipo, y en particular los datos, estén disponibles para que todos los que se conecten a la red. Entonces tenemos el proceso de desarrollo. Este es el segundo más importante en el desarrollo del proyecto y la metodología de la aplicación. Solo superado por el proceso de la evaluación y aprobación de las necesidades, que en última instancia determina la elección del proveedor. Entonces tenemos los sistemas informáticos. El sistema informático es un sistema que permite almacenar, procesar información. Este es un conjunto de partes irrelacionadas, hardware y software, y personal informático. El sistema informático tiene 4 funciones básicas, en lo cual está la entrada, el procesamiento, el almacenamiento y la salida de información. Dice que la entrada es el proceso mediante el cual el sistema de información recopila y procesa los datos necesarios para los datos. El procesamiento es el sistema de información que tiene la capacidad de realizar cálculos de acuerdo a una secuencia predeterminada de operaciones. El almacenamiento es una actividad o función más importante de la computadora, porque el sistema puede recordar la información guardada en la parte del proceso anterior a través de atributos. Y tenemos la salida de información. Es la capacidad de un sistema de información para obtener información procesada o datos de entrada y de entrada. Este está conformado por hardware, software, personal y información descriptiva. Ya sabemos que hardware está formado por los dispositivos electrónicos y medios que se realizan los cálculos y el manejo de información, o sea, todo lo que se puede tocar de la computadora. El software se trata de las aplicaciones y los datos que explotan los recursos de hardware, que todo lo lógico que no se puede tocar. Entonces, el personal este compuesto es tanto por los usuarios que interactúan con los equipos, y la información descriptiva es el conjunto de manuales, formularios o cualquier soporte de instrucciones. Entonces, este tiene componentes de los sistemas de información, que está la tecnología, la aplicación, el desarrollo y la administración. Define la tecnología, que es la aplicación de la ciencia en la resolución de problemas específicos. Constituye un conjunto de conocimientos científicos y ordenados que pueden diseñar y crear bienes y servicios que ayuden a adaptarse al entorno y satisfacer las necesidades personales básicas de los seres humanos. Tenemos las aplicaciones, el software de aplicación, que es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un conjunto de funciones, tareas, actividades coordinadas en beneficio del usuario. El desarrollo son expertos en informática que pueden utilizar uno más lenguajes de programación para concebir y desarrollar sistemas informáticos, paquetes de software, así como para implementarlos y ajustarlos. Y tenemos la administración de sistemas de información, presenta reportes basados en la actividad de nivel de transacciones. Con frecuencia la información proporcionada se combina con otra naturaleza externa. Entonces aquí tenemos los elementos internos del sistema informático. Los elementos internos básicos se componen de la placa base, CPU, procesador, memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de alimentación y tarjeta de red. Aquí vemos la tarjeta gráfica o placa base. Es una placa que sirve para conectar multitud de componentes entre sí y formar un dispositivo electrónico útil en el ámbito de los ordenadores. Aquí tenemos el CPU o procesador. Aquí tenemos uno de la marca Intel. Es una unidad central de procesamiento. Es la que se encarga de procesar todas las instrucciones y datos del software y del hardware. Motivo por el cual constituye el elemento más importante del computador. Su relevancia es tal que coloquialmente se ha definido como el cerebro del ordenador. Aquí tenemos la memoria RAM, que es la memoria principal de un dispositivo.
Es a donde se almacenan todas las formas temporales de los datos de los programas que están utilizando en ese momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio. Y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, de tu ordenador, de sobremesa, hasta teléfonos móviles. En esta parte tenemos un disco duro, es un dispositivo de almacenamiento de datos, de lo que podemos almacenar tipos de información digital, ya sean fotografías, video, archivos de texto o programas informáticos. Aquí tenemos la tarjeta gráfica de video, que es un componente que viene integrado en la placa de la PC o el vienen en el motherboard o vienen en perdón, que viene integrado en la placa base del PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video de las imágenes que se están produciendo en el ordenador. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Esta fuente se convierte en la corriente alterna en una forma continua de energía y los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PCU y también se conoce como fuente de poder. Aquí tenemos la tarjeta de red, también llamada placa de red o Network Interface Card. Es una clase de tarjeta que va a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a la red y pueda compartir sus recursos, como los documentos, la conexión a internet, de una impresora, ejemplo, etcétera. Entonces tenemos más conectores internos. Dice que los conectores son son hardware que se utilizan para conectar cables o conectar cables a dispositivos, por ejemplo, para conectar un cable de modem a una computadora. Tenemos los conectores externos, aquellos que se unen los puertos mencionados con los periféricos como es el monitor, impresora y escáner, etc. Conectores internos, aquellos que unen los puertos, usualmente se encuentran en la parte trasera del CPU con la mainboard. El chasis o la caja de un equipo microinformático son los componentes, todos los componentes, incluida la computadora, están instalados en él y tienen una variedad de formatos y tamaños, pueden adaptarse a sustratos de diferentes tamaños y características. El material de las cajas está hecho de espuma poliestireno. Algunos fabricantes están optando por dar un toque más premium a los materiales usados y añaden un revestimiento muy perfeccionado de espuma de poliestireno. También tiene vidrio o cristal y plástico. En los formatos más usuales de la caja son mini torres. Este tipo de formato engloba tanto las desarrolladas para el estándar mini ITX como las desarrolladas para el estándar micro ATX. Ya tenemos la caja formato semitorre y la caja formato super torre, que es la cual se está utilizando más ahora. Entonces tenemos la placa base, esta también conocida. Esta es la placa principal, el motherboard en inglés. Es una placa de circuito impreso que compone los componentes de la computadora. Los formatos que utiliza la caja hasta la fecha se han definido y comercializado diversos form factors. Estos evolucionan a medida que los componentes tienen más requerimientos de interoperabilidad. Y lo más importante son la ATX, que hasta ahora es el más extendido hoy en día, micro ATX, mini ITX, nano ITX y pico ITX. Y también tenemos el VTX, evolucionado a este ATX, propuesta por Intel. Entonces tenemos la BIOS, que es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo y la memoria RAM. Tenemos la configuración de la BIOS, que
Inmediatamente se enciende el computador, podemos presionar las teclas que hay, F1, F2, F8, F10 inmediatamente, después reiniciar la computadora. Esto le permite ejecutar una secuencia de arranque desde el disco duro, unidad de CD-ROM, a la red de un dispositivo externo. También tenemos el chipset, podríamos traducirlo como circuito integrado y auxiliar, aunque el nombre chipset en sí podríamos traducirlo de forma más literal como conjunto de chips. Su función es controlar el flujo de datos entre el procesador, la memoria y los diferentes periféricos que haya en un ordenador. Tenemos la memoria RAM, que se utiliza como memoria de trabajo de computadora y otros dispositivos para un sistema operativo. Los programas y la mayor parte del software. Estas se encargan de procesar momentáneamente todas las informaciones de los programas y de los documentos que estemos usando en ese momento. Aquí tenemos los parámetros fundamentales de la memoria. Como norma general, un PC para uso doméstico trae suficiente de un 4 a 8 GB de memoria RAM, mientras que un PC de juego necesitará entre 8 y 16. Esas son ya la memoria que están usando hoy en día mediante su capacidad. Tenemos la tarjeta gráfica, que es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad de procesamiento y transformarlos en informaciones comprensibles y representables en el dispositivo de salida. La GPU, que es el coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de forma flotante para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. Esta es la característica de la GPU. Se le conoce como varios nombres: adaptador de pantalla, placa de video, aceleradores de gráfica o tarjeta de video. El puerto PCI Express se utiliza para añadir tarjeta de expansión a la placa base de su ordenador. Por lo tanto, en cada placa base vas a encontrar varias ranuras de este tipo. Aquí vamos a tratar al tema de ensamblado de un equipo informático. Este es un procesamiento que consiste en colocar correctamente todas las partes de una computadora con la finalidad de que todo funcione eficientemente, para luego poder instalar el sistema operativo y demás programas de acuerdo a las necesidades del usuario. Su objetivo es desarrollar un soporte hipermedia que muestre información referente al mantenimiento, reparación y ensamblaje de computadoras a nivel básico, con el fin de proporcionar una herramienta con una interfaz usable en el campo de la computación. Aquí tenemos lo primero que tenemos que tener son precauciones y advertencias de seguridad. La primera advertencia es que no es recomendable montar un ordenador en una superficie que pueda tener electricidad estática, mejor sobre una superficie antiestática. Debemos evitar usar ropa de poliéster, ya que es más propensa a la electricidad estática. No debemos conectar el cable de alimentación si todavía no está montado. Tampoco lo conecte con la tapa abierta. Hay que evitar tocar el disipador del procesador si el PC está encendido. Te podría pillar el dedo con las alpas y romper el procesador debido a la falta de refrigeración. Aquí tenemos el puesto del montaje. Y en el montaje y el desmontaje de los equipos informáticos se trabaja con los componentes sometidos a tensión eléctrica. Se manejan superficies cortantes, herramientas puntiagudas, etcétera, por lo que existe el riesgo de sufrir accidentes. Por ello es fundamental cumplir con las medidas establecidas en materia de prevención y riesgo laboral. Tenemos que tener precaución sobre la electricidad. Posiblemente los riesgos más graves a los que se exponen quienes trabajamos con equipos informáticos son los riesgos eléctricos. Los equipos informáticos necesitan energía eléctrica para funcionar y por ello contienen condensadores de alto voltaje que pueden causar una descarga eléctrica grave si se toca. Entonces, precauciones sobre los componentes eléctricos. No forzar nunca los componentes. No hagamos fuerza a la hora de atornillar, fijar una memoria, insertar el microprocesador, etc. Debemos evitar la acumulación del polvo en el interior del equipo. Para eliminarlo, utilizar un pincel suave, un aspirador pequeño o un spray limpiador
específico para eliminar polvo a los componentes eléctricos. Otras recomendaciones: debemos utilizar una pulsera antiestática con toma de tierra y utilizarla correctamente. También se puede utilizar un spray antiestático, rociar con un trapo al spray y proteger el monitor, la caja y el teclado. No trabajar con pulseras metálicas, no trabajar con moquetas que sean antiestáticas y no utilizar zapatos de suela de goma. Entonces aquí tenemos las herramientas útiles de un técnico. El técnico informático está constantemente utilizando herramientas como alicates, martillos, destornilladores de tijeras, cuchillos, puteras, etc. Alicates no deben utilizarse en lugar de llaves, ya que las moldazas de los alicates son flexibles y frecuentemente resbalan. Desarmador solo deben utilizarse para quitar tornillos. Las llaves, existen dos tipos: llave de boca fija y llave de ajustable. Las llaves inglesas, las llaves deben mantenerse en buen estado, comprobando que la boca de los mecanismos estén bien. También tenemos las tijeras, también son especialmente peligrosas, por ello deben ser guardadas y transportadas dentro de una funda dura. Cuchillos, cuteres y cuchillas son muy peligrosos por el riesgo de corte que se suponen. Deben utilizarse siempre en dirección contraria al cuerpo, adecuando el tipo de cuchilla a la superficie que se quiere cortar. Entonces, aquí tenemos el montaje de la placa base. Para el montaje, lo primero a realizar es desmontar con un destornillador plano la tapa de conectores que tiene 3 muestras, caja para fijar lo que tiene la placa base. Una vez hecho esto, colocaremos correctamente la que viene con la placa que estamos dispuestos a montar, confrontando su posición para que la placa se ajuste a la caja. El primer paso para el ensamblado del procesador y elementos de refrigeración: sacamos la placa base de la caja y colocamos una superficie uniforme. Abrimos el cierre del socket tirando de la palanca y quitamos la pieza del plástico que lo protege. Cogemos el procesador con cuidado. Es recomendable cogerlo por los laterales y lo colocamos de manera que coincida con el dibujo o los pines del socket. Bajamos el cierre de seguridad por la palanca, asegurando de que quede bien sujeto. Es recomendable colocar los agarres del ventilador en la parte trasera de la placa base antes de aplicar pasta térmica, ya que nos resultará mucho más cómodo continuar con el montaje. Echamos un poco de pasta térmica. Lo más sencillo y recomendable es aplicar una bolita del tamaño de un guisante en el centro, ya que una vez que lo coloquemos, el ventilador lo aplatará y se extenderá de manera natural y efectiva. Solo nos queda montar el paso siguiente, solo nos queda montar el ventilador. El proceso puede diferir ligeramente dependiendo del socket que utilicemos. Y aquí tenemos el fin de la presentación. Gracias.